Hola adictas y adictos al audio, venimos con video reacciones. Sí, aunque digan y vengan a hatear, hay que reaccionar. ¿Por qué? Porque es bueno en la visión de los demás, es bueno aprender de los demás y también es bueno aportar cosas que a los demás se les pudo pasar. ¿Listo? Entonces vamos a hablar hoy de Pro Tools, el estándar de la industria. Es un hábito difícil de dejar, etcétera, ¿no? Entonces vamos a la pantalla o al intro y empezamos a hablar de esto. Antes de comenzar, como siempre, quiero agradecer a los miembros del canal que los tengo ocultos y vamos a abrirlos, vamos a ponerlos aquí bien bonitos para que todos sepan quiénes son los miembros del canal. Eso es lo primero que quiero hacer, agradecer a ellos porque sin ellos esto no sería posible. Lo segundo, si quieres contactarme para que realice tu mezcla, masterización o producción, abajito en todos esos enlaces que ves aquí abajo, en el correo, en el WhatsApp, en el TikTok, e incluso en este, pero bueno, en el YouTube no es tan fácil, pero bueno, en cualquiera de esos tres me puedes contactar y podemos trabajar juntos sin problema. Cualquier producción, mezcla o masterización le vamos a meter la ficha. Ahora, si quieres que te enseñe un cursillo ahí, abajo en la descripción están mis cursos y todas esas cosas. Vamos ahora sí a ver el video. 2025 o es simplemente un viejo hábito difícil de dejar. Hoy en este video vamos a hablar de eso. Ahora vamos a adelantar. Como también El curso online, si les gusta cómo enseña el man, vayan allá. Y si les gusta cómo enseño yo, aquí abajo. Así que bueno, ya saben, ahí está. Vamos con el video de hoy que creo que va a estar entretenido. Este video no es para entrar en esa discusión infinita y que, para serte honesto, me cansa muchísimo de discutir cuál es el mejor DAW. Todos son súper buenos y créeme que si se han hecho discos increíbles hace 20 años con la versión que existía en ese momento, pues con los que existen ahora puedes hacer lo que quieras. Ya el límite es tu imaginación y el conocimiento que tengas del DAW que estás utilizando. Por eso es que... Sí, o sea, en eso sí estoy de acuerdo porque es el límite, ¿no? Es el límite de el conocimiento, el talento y la idea que tengas. Esos serían como los límites que encontraría, ¿no? Pero bueno, sí, en eso sí estoy de acuerdo de que si hace 20 años o más se pudo grabar cosas increíbles o producir cosas increíbles, pues ahora igual o mejor, ¿no? O sea, el Bohemian Rhapsody es una locura y se hizo hace un montón de años, ¿no? Entonces, a veces decir que es que el dub es el que te da la calidad musical, pues no es que sea muy real, ¿no? Sigamos. Eso sí estoy de acuerdo con el hombre. Que hoy quiero es más bien contarte mi forma de ver las cosas, te voy a dar mi opinión muy personal. Esto no es un video objetivo para nada, así que sé que pueden haber muchas opiniones, tal vez que no van a ser muy populares o que van a recibir mucho odio aquí abajo en los comentarios, pero no me importa, voy a simplemente compartir mi opinión y creo que es un video que va a servirle tanto a los que usan Pro Tools como a los que no usan Pro Tools, porque voy a comentarte experiencias que he tenido como usuario y cuando voy a estudios o cuando trabajo con artistas independientes, trabajo en home studios y, bueno, y todo lo que normalmente hacemos cuando nos dedicamos a esto. Desde hace un tiempo ya, un par de veces, he tratado de dejar de usar Pro Tools por diferentes razones. Una, porque simplemente pues, por tratar con nuevas alternativas, uno siempre tiene que ir probando diferentes cosas a ver, porque a lo mejor hay algo en otro DAW que te conviene mucho, que te va a ayudar mucho y por no conocerlo, pues no lo vas a usar. Entonces siempre voy probando. Además que, por ejemplo, mi plantilla de mezcla, yo la traduje en todos los DAWs para poder ponerla en la tienda y que todo el mundo la pueda usar. Entonces, digamos que fui viendo cada uno de ellos. Yo uso Logic Pro también desde hace mucho tiempo, que fue uno de los primeros intentos que hice de dejar de usar Pro Tools. Creo que fue por un cambio que hubo en el sistema operativo de Mac. Mi versión de Pro Tools dejó de funcionar y de un día para otro pues quedé en la calle y dije, pues esto no me vuelve a pasar. Eso es lo malo de usar Mac. En Windows es mucho más largo la vida de los sistemas operativos, ¿no? Como prácticamente Mac se actualiza cada año están sacando una nueva versión. Entonces, claro, esa nueva versión que sale pues se va quedando obsoleta mucho más rápido que en Windows, porque Windows sale cada, no sé exactamente, pero varios años. Sale el 7, después el 8, pero del 7 al 8 pasaron muchos años y hay un margen de funcionalidad por lo menos de 2, 3 Windows. Entonces básicamente un programa que te sirve hoy en 15 años probablemente todavía te funcione en la última versión de Windows. En Mac es muy poco probable. Un programa que te sirve hoy en 4 o 5 años, muy difícil que te sirva en la nueva versión de Mac. ¿Me entiendes? En cambio, esa es una de las ventajas que si tiene Windows y eso ya es otro tema, otra discusión, pero ahí está, ahí se las dejo. Seguimos. Y compré Logic Pro. Dije, voy a empezar a tratar de usar Logic Pro a ver qué pasa. No duré mucho. Realmente tuve que volver a Pro Tools por cuestiones de trabajo y las exigencias que tenía en el momento.
Y hace no mucho tiempo, con la nueva actualización de Logic Pro, estuve tentado otra vez, sobre todo por hacer contenido para el canal. Yo, las cosas que muestro en el canal vienen de mezclas que normalmente estoy haciendo en el estudio, entonces no voy a transferir toda una sesión a Logic Pro para hacer un video. Yo dije, bueno, hay temas que los mezclo en Logic y simplemente pues puedo hacer videos en Logic Pro para el canal. Y esa digamos que fuera una de las razones del por qué dije, voy a cambiarme. No es tanto ni siquiera por costo, por precio, ni nada de eso, que ya vamos a hablar un poquitico sobre eso también. Pero esas fueron las razones. Ahora, uno de los argumentos que vas a escuchar de todos los Bueno, eso es bueno cambiarse a veces por relajarse, pero también es cierto que entre más domines, o sea, yo creo que si tú solo mezclas o solo grabas o solo masterizas, o sea, cualquiera de esas líneas o incluso esas tres juntas, grabar, mezclar y masterizar, Pro Tools, Reaper, más que suficiente, o sea, re bien. Y de hecho tú te puedes comprar la versión de Pro Tools, la que esté en el momento que la vayas a comprar, y en 10 años te va a funcionar perfecto. Porque es que la mezcla, el máster y la producción, la mezcla, el máster y la grabación, perdón, básicamente si te fijas es lo mismo de hace un montón de años o es las mismas funcionalidades. Entonces, las actualizaciones terminan siendo muy lentas y eso yo sí no voy a molestar a Pro Tools ni a ninguna empresa porque realmente lo que ya buscan no es funcionalidad o mejorar algo, porque están como estancados en la forma de trabajar. De pronto alguien loco va a crear algo nuevo y va a cambiar el chip de la forma de trabajar y nos va a funcionar mejor, pero hasta ahora no ha pasado. Es la misma, ¿no? Tú mezclas de la misma manera, masterizas de la misma manera, van cambiando cositas, van cambiando ideas, pero en general es lo mismo. De pronto mejoran a que carpeticas, a que colores, a que ruteo, pero en general sigue siendo la misma cosa, o sea, las mismas herramientas. Entonces, partiendo de eso, creo que si tú te dedicas a estas tres cosas o a una de estas, probablemente no necesitas mucho actualizar los programas, lo puedes actualizar cada un montón de tiempo. El problema de esperar tanto tiempo en actualizar, y eso sí lo digo porque eso es lo malo de la tecnología, o no sé si es bueno o malo, es que después te termina saliendo muy cara la actualización y termina valiendo o costando, más bien la palabra sería ideal costando, igual que comprarlo nuevo o incluso más, o porque pues tienes que descontar todo lo que lo hayas usado. Entonces, en fin, esos son cosas de la tecnología. Sigamos. usuarios de Pro Tools es que Pro Tools es el estándar de la industria. Estoy seguro que has escuchado eso. Ahora, si te pones a pensar un poquito, mucha música de la que se hace ahora mismo se empieza a producir en home studio. Y yo creo que un alto porcentaje de toda esa música, sobre todo de los productores, ingenieros nuevos, están haciéndola en otros dos. He visto mucha gente trabajando en Cubase, mucha gente trabajando en Studio One. Los usuarios de Mac utilizan mucho, por supuesto, Logic Pro. He visto mucha gente usando Reaper también. Los beatmakers, pues FL Studio, Ableton Live. Y mucha música nace, digamos, comienza trabajándose ahí, aunque después se lleve a otros estudios donde ya pasen la sesión a Pro Tools para la mezcla y todo, pero realmente empieza ahí. Entonces podríamos decir que ya eso es parte de la industria de la música y digamos que tiene bastante peso y es una gran cantidad de gente. Entonces llamar a Pro Bueno, ahí sí tengo como que dársela completamente. Sí, ya todo el mundo hace música en otros lados. Tools, el estándar de la industria, pues ya digamos que no es lo mismo que como lo decíamos antes. Ya el peso obviamente de todos los otros dos ahí está y se nota. Ahora, ¿qué pasa? Que por ejemplo, Yo creo que es el estándar en los grandes estudios, ¿sí? No en la industria, en los grandes estudios, porque obviamente hay industria fuera de los grandes estudios. Hay gente que produce en su casa y genera hits. Y por ejemplo, en la música electrónica, prácticamente ellos hacen todos muy comunes. De hecho, es raro ver que alguien de música electrónica haga cosas diferentes, ¿se entiende? Es muy raro, es poco común. Lo que normalmente pasa es que están haciendo, eh, están en la misma línea, en el mismo programa, entonces eso es a lo que va, ¿no? A lo que él quiere decir, ya no es un estándar, ya no es un estándar usar Pro Tools. O sea, se puede vivir perfectamente sin usar Pro Tools, puedes pegar canciones sin usar Pro Tools. El único problema es que en los estudios grandes, no en todos, pero en la mayoría de estudios grandes, pues se usa Pro Tools y pues el artista mainstream o grande o el que quiere aparentar, pues vive mucho del estudio grande. Entonces, pues esa es la situación. Por eso yo creo que se sigue usando Pro Tools, pero vamos a ver qué pasa. Vamos a seguir aquí con esto.
¿Dónde estaba? Ay, pantalla. ejemplo, en mi caso, como les digo, algo muy personal, cuando yo salgo de mi estudio y voy a otros estudios a trabajar, lo que me encuentro todo el tiempo es Pro Tools. Puede que tengan algún otro do, pero apenas llegas al estudio, de hecho ya está abierto Pro Tools y es donde vas a grabar y vas a hacer todas las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que hay veces que tú estás trabajando, sea con una disquera o sea con un productor, que tengan un flujo de trabajo relativamente rápido, no va a haber tiempo para que tú digas, hey, mándame los archivos o exporta todo en audio y tal, porque no es nada más exportar audio, es que si en la sesión de grabación o en la producción que se está haciendo ya hay efectos seleccionados, hay muchas cosas adelantadas, ellos no se van a poner a imprimir todos los efectos por separado, simplemente es más fácil pasar la sesión de Pro Tools y ya está. De hecho, es una de las razones del por qué necesito tener tantos plugins, porque a veces no me van a dar el tiempo de decir, hey, tienes esto, tienes aquello, abre la sesión, haz lo que vas a hacer y ya está. Si no hay compatibilidad en nuestra forma de trabajo con la tuya, pues simplemente nos buscamos a otra persona y ya. Y para tú poder, obviamente, mantener clientes, pues necesitas estar en el mismo ámbito que ellos. Y cada vez que hago trabajos de esa forma, lo que me voy a encontrar es que usan Pro Tools. Es importante, yo diría incluso... Bueno, eso sí puede ser. Lo que pasa es que creo que él está en Estados Unidos, no sé, me pregunten, allá sí es muy protulero, ¿no? Y sí, pues sí, hay gente que es así, no, me tienes que hacer esto ya y uno, bueno, toca hacerlo, porque qué más. si no usas Pro Tools, que tengas un conocimiento aunque sea básico. ¿Recuerdan esa sesión que tuve en Abbey Road? Era una sesión donde habían varios músicos y se produjeron varios temas antes de ir a la sesión y ese día se iban a grabar solamente voces y era una sesión como de grabación y producción al mismo tiempo. Ninguno de los músicos que estaban ahí, y todos producen música, sabían usar Pro Tools. Y fue un poco difícil el hecho de ellos. Bueno, Entonces, yo siempre recomiendo aprenderlo, aunque sea. bueno, sí, aprender Pro Tools es fácil, eso es lo que hay es videos. A mí me parece que Pro Tools es un programa realmente fácil de usar. Y ustedes dirán, ay, tan ego lo es verdad, porque es muy limitado. O sea, lo que parece una desventaja termina siendo una ventaja, porque no tiene tantas cosas, por ejemplo, como Cubase. Cubase tiene un montón de ventanas. Y yo soy usuario de Cubase y me encanta Cubase y amo Cubase y me paro duro con Cubase. Pero hay que aceptarlo, ¿no? Entonces uno con Cubase, por ejemplo, la ventana de edición en un lado, la mezcla en otro lado, la ventanita de los acordes, la ventanita de no sé qué, la herramienta para el elastic, la herramienta para el tal. Y si tú no conoces el flujo claro del programa, te vuelves loco, no sabes cómo utilizarlo, no sabes cómo progresar, no sabes cómo funciona y al final pues te va limitando, ¿no? Entonces eso sí, lo que dice él, se la compro y pues yo menos mal tuve muchos años trabajando en Pro Tools por cuestiones laborales y estudiantiles también, porque en donde yo estudié pues se utilizaba Pro Tools, entonces o utilizas Pro Tools o te jodes. Entonces al final pues toca estar ahí metiéndole la ficha. Entonces en esa sí tiene toda la razón el hombre y hay que hacerla. Dejen su like. A tener un conocimiento básico. Ahora, ¿por qué digo yo que es un viejo hábito? Porque hay muchos do, casi todos, bueno, saquemos FL Yo creo que lo podemos acelerar un poquito, ¿no? Porque está medio lentenz. Vamos a ponerlo en 1.75. Studio y Ableton, que ya es otro flujo de trabajo muy distinto, pero todo el resto de do, el flujo de trabajo es muy parecido a Pro Tools, que vas a tener tu ventana de mezcla, vas a tener tu pantalla de edición y básicamente el ruteo de señal y los tipos de tracks que vas a encontrar es lo mismo. La forma en cómo vas a insertar los efectos, todo funciona, digamos, igual. ¿Por qué Pues no igual, pero parecido. es tan difícil pasar de uno a otro? De nuevo, voy con mi opinión súper personal. Obviamente, si tú tienes mucho tiempo utilizando un mismo do, va a ser difícil porque va a entrar la costumbre y ya, digamos, la experiencia que tienes para resolver problemas o para lo que sea, trabajando en cierto software. Cuando te pasas a otro, pues eso hace que pierdas tiempo. Ahora, mucha gente dice, sí, pero es que las herramientas que vas a encontrar en Studio One o en Cubase no las vas a encontrar en Pro Tools. Pues te voy a dar los argumentos que da la gente que usa Pro Tools y que creo que son muy válidos. Y aquí es donde tal vez, pues, no... Yo creo que las herramientas y eso, más que todo, y eso sí lo digo en serio, están superiores es en cuanto a mezcla, a cuanto, perdón, olvídense, le he papaciado. En cuanto a producción, beatmaker, Cubase, Studio One, Logic, le dan una paliza, pero no es que sean mejores, es que le dan una paliza a Pro Tools y el que diga que no es un fanboy, porque es que por eso les nombré 3 programas, yo solo uso uno de esos 3 y les estoy diciendo Studio One, Logic, Cubase y hay otros que no conozco, estamos hablando de estos programas que funcionan para varias cosas, le dan un palizón a Pro Tools, pero un palizón. Entonces, creo que es clara la diferencia, ¿no? Entonces, en eso sí tiene razón. Ahora, ya lo que volvemos a lo mismo, si es mezcla, grabación, edición de audio,
está bastante bien, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Es un estándar, pero si eres como yo, que te gusta producir, que te gusta beatmaking, pues Pro Tools se te va a quedar corto. No digo que no puedas, pero te toca engallarlo mucho. Es como Reaper, sí se puede hacer las cosas, pero hay que engallarlo mucho, hay que meterle mucho, y al final se vuelve tedioso y se vuelve difícil, ¿no? Sigamos. vas a estar de acuerdo conmigo. Pero cuando yo escucho las cosas que dice la gente que usa Cubase o que usa Studio One o cualquier otro DAW, son cosas que para la gente que, por ejemplo, mezcla o la gente que está grabando en un estudio y que se está dedicando a producir música, no son de mucha importancia. Cosas como Ahí está, lo dijo el man, no lo dije yo, entonces ahí va. Bueno, sí lo dije yo, pero después lo dijo él. es que aquí tienes más plugins, por ejemplo, o es que aquí tienes un sampler que hace esto, esto y lo otro, o qué sé yo, es que este lo puedes personalizar. Uno de los argumentos de la gente que usa Reaper es que lo puedes hacer que se parezca a Logic Pro o que se parezca a Pro Tools. O sea, no entiendo por qué yo querría hacer eso. De hecho, mucha gente que usa el resto de dos, como Reaper, por ejemplo, es porque ya vienen de previa experiencia a veces de Pro Tools, odian a Pro Tools, se pasan a Reaper y van y ponen un skin de Pro Tools. Entonces, ¿por qué? Si te gusta Reaper, usa Reaper tal cual como viene y como es, ¿verdad? En eso puedo estar un poquito de acuerdo, pero yo creo que él la está tomando mal. O sea, bueno, sí hay gente pendeja que hace eso, pero la personalización es para personalizarlo de acuerdo a tu flujo de trabajo. No el skin, no. A tu flujo de trabajo. Entonces, si a ti te gusta utilizar ciertas herramientas, ciertas técnicas, pues Pro Tools te va a ayudar muchísimo, ¿no? Pero si te pasas a Reaper y tienes un flujo de trabajo que viene influenciado por Pro Tools, pues tú vas a intentar coger esas cosas que te gustan mucho de Pro Tools y adaptarlas a Reaper. Pero no lo visual, sino el flujo de trabajo. Y eso sí lo puedo entender. Incluso he visto gente que es una locura lo que hace con el Reaper, que lo personalizan de una forma tan loca que solo lo pueden usar ellos, pero claro, eso es y te hacen todo así rápido y eso es mágico y eso sí en eso sí yo digo Reaper es el God en eso, no me va a pelear con nadie, no, porque yo soy de los que proclama que Reaper en eso es la ley. Entonces, al contrario, para mí, en eso es lo mejor que tiene Reaper. Lo mejor que tiene Reaper es su personalización. Pero vuelvo y digo, no la estética, que sí, yo puedo copiar la estética del que sea, porque pues es fácil bajar un tema o hacer el tema si tienes dotes de programación y de diseño. Pero eso no es lo que importa es la personalización del flujo de trabajo, que incluso ya software han empezado a implementar post Reaper porque les llamó la atención. Por ejemplo, los macros, o sea, ya empezaron a decir, oiga, eso está interesante. Entonces ya tú ves eso de los macros en el mismo Pro Tools, en Cubase, en Studio One, e incluso puedes generar más cosas que van más allá de los macros, es decir, cadenas de personalización mucho más avanzada, pero vuelvo y digo, de flujo de trabajo, no estético. En eso sí, ahí creo que si lo tomas solo por el estético, pues bueno, sí, él tiene razón, pero si vamos a la parte técnica, lo está obviando. Y aprende a usarlo así. Entonces no tiene mucho sentido eso para mí. Para mí, cambiar el skin de un DAW o que yo lo pueda colorear de cierta manera no tiene absolutamente nada de importancia. Por ejemplo, ¿qué actualizaciones sí me gusta a mí ver en software? Que A mí el color sí, y de hecho él también, porque no sé, creo que mi cara la tapa, pero si se fijan acá, los canales él los tiene coloreados. Entonces sí necesita que se vea de cierta manera, ¿no? Y yo era de los que no coloreaba nada, porque yo primero pues trabajé en software muy antiguos y cuando ya y después me pasé a Logic, perdón, y en Logic no se puede colorear los canales, se puede poner abajito, pero el canal como tal no se puede, o los ítems se pueden colorear, pero el canal no se puede. Entonces yo me acostumbré a vivir sin eso, sin colores ni nada. Y después empecé a trabajar, mejorar mi plantilla, mejorar mi flujo de trabajo y todo eso porque sentía que me demoraba mucho. Efectivamente me demoraba mucho mezclando, haciendo cosas que yo veía que otros ingenieros, otras personas lo hacían en mucho menos tiempo. Entonces yo dije, pucha, yo puedo hacer eso en menos tiempo. Entonces empecé a trabajar y uno de esos descubrimientos de hacerlo en menos tiempo es colorear el canal y que se vea el canal entero coloreado es
hermoso, porque tú estás en el mezclador y ya dices, bueno, las voces son naranjas o verdes o el color que se te dé la gana. Entonces tú, en vez de irte a buscar el nombre de voz de Juanito, vas de una vez, buscas el verde o el rojo, el canal, el color que le hayas puesto, ¡pam!, vas allá y ya sabes que ahí está el grupo de voces y no tienes ni que leer. O sea, te ahorras un montón, es súper rápido y aumenta el flujo de trabajo muchísimo. Así que de una vez les digo, si no lo hacen, háganlo, coloréenlo, se van a ahorrar mucho tiempo, muchos clips, muchas pérdidas de espacio, de inspiración. Denle like, no sean raticas. Sigamos aquí. He visto que ha sido a lo mejor hasta criticada en Pro Tools, por ejemplo. Es el hecho de que ahora cuando yo importo una plantilla de mezcla, me da la visualización tal cual como está en la sesión de donde la estoy importando. En cuanto a colores, las carpetas, cómo está localizado todo. No se imaginan la ayuda que da eso y la rapidez con la que puedes trabajar. Pero, pues no sé cómo funcionan en Pro Tools ahora, pero yo hacía eso que le está diciendo en Reaper y en Logic hace 8 o 10 años. No estoy exagerando, gente. Yo ya lo hacía en esa época. Es decir, tú importabas la plantilla y venía con colores, venía con carpetas, venía con todo. De hecho, el Cubase, yo tengo mi sesión carpeta dentro de la carpeta. Entonces tengo, por ejemplo, voces, la carpeta de voces, y dentro de la carpeta de voces tengo la carpeta de efectos de voces que está ahí. Entonces abro la de voces y ahí dentro hay otra carpeta que es la de efectos de voces. Entonces no sé, no sabía que Pro Tools no tenía eso. Para mí era obvio que lo tenía. Mire, cosas que descubrimos los que no usamos Pro Tools. Y sobre todo evitar errores, porque eso también es muy importante. Esa fue otra de las actualizaciones de Pro Tools que a mí me encantó, que hay gente que dice que es una tontería. Pero ahora en Pro Tools, por ejemplo, tú le puedes poner colores a los outputs, a los insertos, a los envíos, y de esa forma, créanme que me ha ahorrado demasiado tiempo. Muchas veces yo ruteaba señales y había un canal que abría ya tarde en la mezcla y se me olvidaba rutear. Y ya yo sé que todas las salidas que están en color azul, por ejemplo, van al mix bus. Entonces, si hay un canal que el output está en gris todavía, ese output no está yendo a ninguna parte o está yendo directo al master. Entonces, ya eso me permite a mí ahorrarme tiempo. Muchas veces. Eso me gusta bastante. En el Cubase 14 intentaron hacer algo así, más o menos, pero más con nombres, ¿no? Entonces, sí me parece un buen arreglo. O sea, la verdad, me parece bastante interesante que lo hayan arreglado así. Me parece bien. Aunque, de hecho, me parece que Cubase debería implementarlo en la siguiente versión. De que, por ejemplo, si tú le pones a los buses rojo o al bus rojo, a ese bus, entonces ahí aparezca el ruteo, está en rojo, aparezca el color. Me gusta. Esa actualización sí me gusta. No la conozco porque pues yo no soy usuario de Pro Tools, pero me gusta. Yo exportaba, imprimía la mezcla, porque yo uso algo de tipo analógico, entonces imprimía la mezcla y me faltaba un instrumento. Yo mandaba todo súper confiado y me decían, hey, ¿qué pasó? ¿Por qué no borraste la guitarra tal? Y yo, no, ¿cómo que la borré? Y era porque no estaba ruteado. Entonces, esas son cosas que sí ayudan bastante. De hecho, en Logic Pro, que es el otro que yo normalmente también, digamos, utilizo con más frecuencia, la última actualización que hubo para mí es una de las más brutales. Bueno, pero ahí sí habla mal de él y no del Pro Tools. Pero bueno. Y las más necesarias que había en Logic Pro. Mucha gente lo vio como una tontería, como que eso es todo, gran cosa. Y era el hecho de poder entrar en el menú de plugins y poder escribir el plugin que quiero con la barra de buscar. Ay, eso sí era una porquería. Yo que fui usuario de mucho tiempo de Logic, eso era una porquería. ¿Cómo no dejaban buscar los plugins? Eso sí me parecía terrible, gente, terrible. El hecho de que dejen buscar los plugins me parece buenísimo y vale mucho la pena. Sigamos. Eso no estaba en Logic. Yo tenía que entrar a los menús, buscar por primeras letras, ya te sale el plugin, lo hecho. Pero eso para mí sí son cosas súper importantes. Hubo otra actualización. Esa actualización de Logic la dieron hacer hace años. También en Logic Pro que es algo de eso, no recuerdo ahora, pero también es algo muy básico, pero muy útil. Y esas son las cosas que yo quiero ver en los dos, que realmente necesito. Lo del clip de ganancias. Ya que si lo cambio el skin y tal, es que no me importa, la verdad. De hecho, otra de las críticas. Bueno, a mí me parece que el skin sí vale la pena si sirve para el flujo de trabajo. Por ejemplo, el Cubase 12, los que han usado el 12, al 13, en el 13 le cambiaron toda la estética y el orden al mezclador. Y tú dirías, ay, no importa. No, sí, cuando empiezas a trabajar dicen, wow, menos mal lo hicieron, me fluye el trabajo. O sea, vale muchísimo la pena el cambio de visual que hicieron. Brutal. Entonces, a veces lo estético puede influir mucho en la funcionalidad. Ojo ahí. Que mucha gente tiene para Pro Tools es que siempre es lo mismo, que no están innovando, que no cambian en nada, siempre es la misma ventana. ¿Qué es lo que pasa? Pro Tools es un DAW que se utiliza en postproducción para películas, se utiliza, como te dije anteriormente, en estudios grandes, donde hay una cantidad de personal
que están trabajando sin parar. O sea, si tú ves cómo trabaja la postproducción de una película, vas a ver incluso varios ingenieros al mismo Bueno, querer eso sí. tener ese tipo de cambios, porque lo que quieren es más bien Adelantar porque pues, acelerar el flujo de trabajo. Pero si tú cambias algo de posición o de color o lo que sea, eso lo que va a hacer es atrasar todo. Y para empresas grandes, estudios grandes, eso significa dinero. Significa que tienes que entrenar a esas personas otra vez o a cambiar a lo mejor manuales de procedimientos y muchas otras cosas. Entonces, es el tipo, digamos, de cliente y de target que tiene cada uno. Esa es otra de las críticas también. yo creo que es normal que todos mantengan su estética, pero no creo que sea una cuestión de lo que él está diciendo. Yo creo que es una cuestión de, uno, que el hardware, todas esas superficies de control y todo eso están enfocadas en ese flujo de trabajo. Eso es uno. Y dos, la personalidad del trabajo. Tú ves a Pro Tools y sabes que es Pro Tools, ves a Cubase y sabes que es Cubase, ves a Logic y sabes que es Logic, ¿me entiendes? Entonces si tú lo cambias de una forma muy drástica, pues va a ser difícil. De hecho el mismo Logic lo vivió. Si ustedes miran el Logic 9 era gris, era horrible, muy insípido cuando pasó al Logic X, lo que es el 10, que ya se quitó la X, ahora solo Logic Pro. Le cambiaron la skin completamente y el orden y todo, y pues les obviamente llevó un proceso, pero fue para bien porque el programa mejoró demasiado. Entonces creo que sí se puede para mejorar, y no creo que la excusa sea que es que nuestros clientes usan, y si la hacen es como por eso, por una excusa, pero no porque sea realmente algo palpable, algo que realmente sí sea así. No sé, digo yo. Igualmente, como les decía anteriormente, si hacen los cambios para mejorar el flujo de trabajo, bien. Si lo hacen solo por estética, pues no. Igualmente les toca hacerlo. Por ejemplo, Pro Tools fue el de los últimos que cambió la esquina a negro, pero es que era necesario. ¿Por qué? Porque ya se empezaron a trabajar más en pantallas, ya la gente bajó el hardware. No es que no se use hardware, pero se usa mucho menos que antes, exceptuando los grandes estudios. Eh, entonces, pues empezó a utilizar más la pantalla. Entonces ese Pro Tools blanco te cansaba los ojos, te fastidiaba, y está comprobado que los colores oscuros en pantallas te cansan mucho menos los ojos. De hecho yo tengo el filtro ese de noche todo el tiempo activado. Tengo una buena pantalla, sí, se sacrifica imagen y todo lo que tú quieras, pero al final los ojos son más importantes. Entonces yo preferí sacrificar esa imagen, sacrificar esas cosas por tener mi pantalla tranquila. Además que aumenta la concentración el hecho de no tener tanto brillo ni nada de esas cosas. Entonces eso sí influye, ¿ven? Entonces no es solo estético, es también de funcionamiento. Seguimos. Es que Pro Tools no puedes producir porque los plugins son malos o son viejos, lucen feos. Tienes que entender que existe un target ya cuando hablamos de marcas. Okay, vamos a hablar un poquito del punto de vista de negocio de todas esas marcas. Cada marca va a tener un target, va a tener un público específico al que se quiere dirigir. Tú no puedes abarcar a todo el mundo porque no existe tal cosa. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Que Pro Tools no está hecho para beatmaker, aunque tú puedes hacerlo. Y últimamente han agregado, han mejorado lo que es la producción de MIDI y tal. Pero no está hecho pensado para eso, está hecho para otras cosas. Es como si yo le reclamara, por ejemplo, a FL Studio la forma en cómo es su ventana de edición, que yo he tratado de trabajar y me parece súper incómoda, porque está más hecha para producir beats. Entonces, es totalmente distinto. FL Studio es súper incómodo para grabar cosas allá adentro, cosa que no pasa en Pro Tools, por ejemplo. Si vas a Ableton, es un flujo de trabajo totalmente diferente, que una vez lo entiendes y depende para lo que quieras usarlo, pues es brutal. Yo tengo amigos que yo no conozco mucho de Ableton, pero he visto gente que en vivo hasta las luces controlan a través de Ableton. Entonces es brutal. En Pro Tools no lo vas a hacer. Pero podría yo decir entonces, Pro Tools no sirve porque es que yo no puedo controlar las luces de mi show. Sí se puede controlar las luces. Sí se puede, y lo hice. Y lo hice, o sea, yo lo hice en la universidad. Y con Pro Tools, porque como les digo, en mi universidad usaban Pro Tools. Entonces uno de los trabajos que nos pusieron fue coordinar, o sea, estábamos en sonido en vivo, entonces nos enseñaban a todo eso, pues de montaje de audio, pero también de luces. Y en una de esas cosas, un trabajo era hacer todas las luces por medio de MIDI, porque si ustedes, los controladores de luces funcionan por MIDI. Y pues había Pro Tools. ¿Y cómo hicimos los esos? Con Pro Tools. Entonces sí se puede, parcero. Ojo, estás cometiendo un error, pero de pronto lo sabe o de pronto no, pero ahí les dejo yo el dato. En Pro Tools sí se puede manejar las luces. Lo hice. O sea, no me lo invento porque lo hice. Vivos de Pro Tools. No tendría sentido porque es que no está hecho para eso. Igual con el costo. Esa es otra de las críticas que normalmente hay hacia Pro Tools. Sí es un software costoso, pero te digo que tampoco está muy lejos de muchos otros. Y te pongo de nuevo el ejemplo de Ableton. Ableton, yo creo que la diferencia aquí en Reino Unido son de 30 a 40 libras, la licencia perpetua. Porque sí hay licencia Está en Reino Unido. perpetua para Pro Tools. Mucha gente dice, no, es que ahora solo es suscripción y tal. Eso fue un tiempo. Ellos devolvieron las licencias perpetuas y ahora tú lo puedes comprar si tú quieres.
A mí me encanta esta superficie de control que tiene ese man. Me encantaría tenerla. Puedes actualizarlo por un año, ya después más de ahí no, pero bueno, así funciona, ¿sabes? También tienen que tener en cuenta que cuando se trata de software ahora tienen que ir actualizando muy rápido y para eso se necesita gente trabajando en eso. Entonces tú no puedes pretender que pagaste algo y ya vas a tener actualizaciones de por vida porque ¿cómo las hacen? ¿Quién va a hacer eso? Que es algo que he visto incluso de usuarios de Reaper, de esos que odian a Pro Tools y dicen, no, es que Reaper y tal, no sé qué, y he visto gente. Algo que aclara, Reaper no tiene actualizaciones de por vida. No, o sea, tú compras la licencia y creo que te dejan dos. Digamos, compras la 5, entonces te dejan la 6 y la 7. Ya la 8 te toca volver a pagarla. Para que no crean todo lo que dicen por ahí. Que dice esas cosas y después dicen, ah, pero es que Reaper ahora no lo están actualizando, no cambia y tal. Y yo digo, ya va, pero ¿qué puedes esperar de un software que cuesta solamente $60 la licencia y ya no pagas más nunca? En el mejor de los casos, porque mucha gente que usa Reaper sigue usando Pero Reaper lo actualizan muchísimo y le cambian pendejadas y pendejadas. De hecho, yo hice una actualización hace poco que le cambiaron casi todo. la versión de prueba, que Que puedes ya no me hacerlo gustó tanto como lo cambiaron, todo el pero tiempo que quieras. Por eso mucha gente se confunde y dice que es gratis, no es gratis. Pero incluso pagándolo es muy económico. Entonces, obviamente, van a ser compañías que no van a tener los recursos para invertirle tanto al software, en desarrollarlo y en mejorarlo y en innovar cosas. eso sí, razón 100%. No lo van a hacer. Podría decirme, bueno, está Logic Pro que pagas 200 y ya no pagas más nunca. Sí, pero Logic Pro no vende dos. Logic Pro vende computadoras, ordenadores, vende laptops, Tal cual, ahí la está pegando re bien. vende relojes y vende teléfonos. Entonces, obviamente, Para el reloj de teléfono no, pero sí vende computadores. O sea, bueno, sí, el reloj de teléfono, pero es que Apple, hablando de Logic puntualmente, lo que vende es los computadores y básicamente por eso le está volviendo que no me ha gustado a mí, que están volviendo el Logic un poquito más dummy, menos pro para que funcionen los iPads. Entonces eso como que no me ha gustado mucho. Quitando eso, sí, a ellos les interesa es vender porque si tú quieres ir con las actualizaciones de Logic, o sea, ir actualizado Logic, tienes que ir mínimo, máximo, sí, máximo, con dos versiones anteriores. Entonces, tú sabes lo que habíamos hablado. Apple se actualiza cada año, entonces la versión anterior. ¿Listo? Bueno, vamos a ver porque se me alargó mucho el video. para ellos el 2 es un gancho para que tú compres el hardware. Sí, bueno, eso ya Tenemos que tener en cuenta todo ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que yo recomiendo en este caso? Simplemente busca cuál es el que mejor te conviene, cuál es el que más te gusta o el que se te da mejor y ya está. Quédate con ese, usa ese y ve cuál es, digamos, el mejor que viene en cuanto a inversión para tu estudio. A veces escucho gente decir que es una locura pagar $30 o $35 mensuales por Pro Tools cuando ahora nadie hace dinero con la música o que un estudio no está para pagar eso. Yo lo que te puedo decir es, mira, si tu estudio tiene problemas para pagar $30 mensuales por una herramienta que es la herramienta principal, digamos, de todo estudio, grabación o mezcla, tu negocio tienes que repensarlo. Tal vez tienes que hacer otra cosa o repensar el estudio y mover Factos. ciertas piezas porque no está funcionando. Eso es como pagar cualquier otro recibo de luz, de agua, lo que sea. Ahora, estás en contra totalmente de la suscripción, ya por algo de convicción tuya, de pensamiento, que es que no estoy de acuerdo con pagar suscripción. No pasa nada, paga la licencia perpetua o ve a otro do y ya está, no pasa absolutamente nada. Esa es otra de las cosas, ya para cerrar el video, con las que no estoy de acuerdo cuando veo tantas opiniones negativas contra un do. Esa es una herramienta. Yo nunca he visto carpinteros, por ejemplo, peleándose porque este usa una marca de martillos y el otro usa otra. O sea, simplemente compran un martillo que meta el clavo donde tiene que ir y ya está. Entonces, veo que también nadie que use Studio One le tira odio, por ejemplo, a Reaper o a Cubase. Siempre es contra Pro Tools. Es que sí los hay en los foros, hay niños rata. Pro Tools es esto y Pro Tools es lo otro. Simplemente es una herramienta, es una compañía con políticas que muchas de ellas yo no estoy de acuerdo, otras sí, pero para mí, como te digo, es una herramienta, es una necesidad en el estudio por muchas razones y simplemente tengo que tenerlo ahí. ¿Me conviene aún tener Pro Tools? ¿Me hace que genere ingresos y tal por lo que estoy pagando? Sí, lo tengo, ya está. No me funciona, no es lo mío, apenas estoy aprendiendo, es que mi estudio no genera dinero todavía porque estoy... Bueno, ya para acabar, eso es lo que él habla, es básicamente lo que él dice, bueno, si no genera $30 tu estudio, paila, replantéate. Eso sí tiene toda la razón. Si yo creo que soy un usuario pequeño y sí genero los $30 sin problema, entonces imagínate. Entonces, en eso estoy de acuerdo. Con lo que no, o con lo que creo más que no que esté de acuerdo, me parece, es lo de la guerra de los dubs. Es más que todo por el sesgo de confirmación, ¿no? O sea, es el hecho de decir, pucha, es que yo actúo de esta manera o me gusta de esta manera para confirmar que lo tuyo está bien. Y eso es como un gran problema social porque no se ve solo en, en este tipo de cosas como los programas o eso, sino se ve en la vida en general, ¿no? Las personas siempre están en su sesgo de confirmación y por estar dentro de su sesgo de confirmación es que pierden muchas cosas o perdemos muchas cosas. Se puede perder desde un trabajo
una amistad, una pareja, por estar tan centrados en en el sesgo de confirmación. Es decir, que tú solo buscas y solo aceptas aquello que sigue tu pensamiento y no abres la puerta a nuevas cosas. Entonces, por ejemplo, a los manes que les gusta tipo de match y toda esa gente, ya tienen una idea muy clara de cómo quieren una pareja, pero si encuentran una pareja que se salga un poquito de ese estándar, no la van a aceptar o siempre se van a sentir incómodos o lo que sea. eh, y resulta que esa pareja era muy buena para ellos, pero por estar tan centrados en esa cosa, lo perdieron. Para las mujeres pasa lo mismo. Tú puedes, hay mujeres que dicen, yo quiero un man con plata, yo quiero un man que tenga no sé qué, yo quiero un man que todo es de ese sesgo de que ellos creen que es lo que debe ser. Y resulta que conocen a un pelado o un man que las trata como princesas, que les va a ayudar a crecer como profesionales, que les va a ayudar su vida, las va a hacer mejores, las va a hacer más interesantes, las va a hacer crecer, porque amar a alguien no es solo darle cosas, sino ayudarlo a crecer de muchas maneras, obviamente si quiere. Eh, bueno, no me quiero proyectar, entonces dejemos ahí el comentario. Entonces uno tiene que estar de acuerdo a esas cosas, ¿no? A dejar la puerta abierta para nuevas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los usuarios de Reaper, de Cubase, de Pro Tools, de lo que sea, pelean con los otros para decir es que lo que yo adquirí o lo que yo uso está bien y darse un valor extra, ¿no? Para decir esto es lo correcto, porque les da miedo salirse de ese sesgo y empezar a llenarse de sentido crítico, pensamiento crítico, ¿no? Que es poder cuestionar una idea u otra, ¿no? Entonces ahí yo les dejo ese dato, no pierdan el pensamiento crítico jamás, no dejen que la vida les quite esa visión porque pueden perder muchas cosas. Yo he perdido cosas por ser muy cerrado a mi sesgo de confirmación y viceversa. Hay gente que ha perdido cosas que yo pudiera darles valiosas, que valen mucho más que una idea clara, pero las perdieron porque yo no era dentro de su estándar, de su idea, de su sesgo, lo que estaban buscando, pero terminan perdiendo más. ¿Por qué? Porque uno tiene que darse la oportunidad, abrir la mente, abrir el espacio para que lleguen nuevas cosas. Por eso uno no puede ser fanboy de nada, de ninguna marca. A mí me encanta el Apple, pero soy consciente de muchas de sus fallas. Por eso no tengo un iPhone, porque se me hace muy costoso para lo que ofrece. De pronto sí es mejor que los otros celulares, no voy a decir que no, pero costo-beneficio ya no es mejor, ¿me entiendes? Porque prácticamente puedes hacer lo mismo por muchísimo menos dinero. Entonces no es el mejor. Es el mejor que tenga más funciones, pero la cantidad de dinero no justifica ese cambio. Es más de estatus, de mercadeo, de no sé qué. Incluso los Mac más costosos también se me hacen una estafa. Me gustan los Macs. De entrada me parece que son los mejores de Apple. El costo-beneficio son los mejor que tiene Apple. Ya cuando empezamos a hablar de gamas altas es un robo, es una estafa. Entonces tú no puedes ser usuario fan de algo así, ¿me entiendes? Tienes que ser grande o de QS. Y yo veo que QS se estanca, que creo que no, por lo que la actualización que hicieron en la 14, básicamente dijeron, nos vamos a poner al estándar de todos los programas y en la 15 probablemente ya empiecen a innovar de cosas raras. Ese es mi pensamiento, yo creo que es así. Pero si no lo hacen así y yo veo que empiezan a cambiar, como me pasó con Studio One, pues yo me voy. Yo no estoy pegado. Entonces eso es lo que les quiero dejar. Pro Tools sí es un medio estándar, pero realmente créanme que he conocido mucha gente que no toca Pro Tools y gana Grammys y tiene trabajo hasta la madre y les va muy bien en la vida, muchísimo mejor que a mí o que a otra persona. Entonces, que tengan un súper sonido en sus días, suscríbanse, denle like y síganme para más videos. Adiós.